Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de la psiquiatría médico-legal, sus aspectos legales y los tipos de capacidades e incapacidades. La psiquiatría médico-legal o psiquiatría forense es la rama de la psiquiatría que se ocupa del estudio de las conductas psicopatológicas en relación con la legislación de cada país. Se relaciona con el derecho tanto en aspectos civiles como en aspectos penales. Las personas pasan gradualmente de ser menores de edad a ser mayores a los 18 años y del mismo modo lo hace su capacidad, adquiriendo progresivamente la posibilidad de ejercer los derechos. Desde los 13 años los adolescentes van teniendo esa capacidad de tomar decisiones por sí mismos para ciertos actos y esto se ve contemplado en los artículos 22 al 50 de nuestro Código Penal. En el artículo 22, que trata acerca de la capacidad de derecho, se menciona que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En el artículo 23, que trata sobre la capacidad de ejercicio, se menciona que toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. El artículo 24, que trata acerca de las personas incapaces de ejercicios, menciona que son incapaces de ejercicios la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esta decisión. Teniendo en cuenta estos puntos, vamos a hablar acerca de la capacidad civil o jurídica. Esta es el conjunto de condiciones jurídicas y biológicas, es decir, físicas y psíquicas, que otorgan aptitud al individuo para gozar o ejercer derechos o contraer obligaciones. A su vez, estas les permiten actuar o desenvolverse libremente en la sociedad. Se pueden clasificar de acuerdo a su ejercicio o a su goce. La capacidad de hecho es la actitud presentada por las personas para ejercer por sí mismas los actos de la vida civil, adquirir derechos o contraer obligaciones. La capacidad de hecho surge cuando se ejerce un derecho. Sin embargo, la capacidad de derecho o de goce es la aptitud presentada por las personas para adquirir y gozar de derechos que no les están prohibidos. La capacidad de derecho surge en todo aquel que puede gozar de un derecho, como por ejemplo podemos hacer mención a las que poseen las personas por nacer respecto de una herencia. Los menores de 14 años tienen incapacidad absoluta, aunque pueden adquirir derechos y contraer obligaciones por intermedio de sus representantes legales, es decir, los padres o tutores. Los menores adultos de 14 a 18 años tienen incapacidad relativa que desaparece o disminuye cuando se emancipan mediante el matrimonio. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta la incapacidad civil. Esta, desde una perspectiva jurídica, significa la privación de ejercer o gozar de derechos y puede clasificarse como la capacidad de hecho o de derecho. En cuanto a la incapacidad de hecho, se menciona que son incapaces de hecho las personas que no pueden ejercer actos de la vida civil. La incapacidad puede estar dada por una imposibilidad
física o psíquica o por dependencia de una representación necesaria. La incapacidad física está dada por las personas por nacer, las personas jurídicas, las ausentes declaradas tales en juicio y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. La incapacidad psíquica está dada por los cuadros de alienación mental, es decir, demencia en sentido jurídico. La incapacidad por dependencia de una representación necesaria comprende los casos de menores impúberes, los menores adultos y los condenados a prisión o a reclusión por más de 3 años. La incapacidad de hecho puede clasificarse en absoluta y relativa. La incapacidad de hecho absoluta es aquella carencia de toda actitud para ejercer derechos. Puede ser civil o penal. Si es civil, tenemos que tener en cuenta a las personas por nacer, a los menores impúberes, a los dementes, a los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Y si es penal, a los condenados les corresponde una inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, pudiendo durar más así si así lo dispone el tribunal. La incapacidad de hecho relativa se refiere a los que tienen que ver con los menores adultos que solo tienen capacidad para los actos que la ley les permita o autorice, y la incapacidad de derecho es siempre relativa. El código señala que ésta comprende a religiosos profesos, a comerciantes fallidos, a tutores, curadores o padres respecto de vender bienes suyos a los que están bajo a su guarda o patria potestad, y la de un cónyuge de hacer donación a otro cónyuge durante el matrimonio. En esta clase también vamos a tener en cuenta las incapacidades por alienación mental, es decir, aquellas personas que por tener una enfermedad mental, sus funciones psíquicas se van a encontrar tan gravemente afectadas que le van a impedir un reconocimiento adecuado de la realidad y que a su vez en el derecho, mejor dicho, se conocen como dementes. Para el Código Civil, el término demencia engloba todas las entidades nosológicas que integran el género psicosis. El autor del Código Vélez-Sarsfield manifiesta que la demencia es la expresión genérica que designa todas las variedades de locura. Las psicosis son perturbaciones graves de la personalidad caracterizadas por una alteración en la estructuración de la misma y se van a manifestar fundamentalmente por trastorno de la percepción y el pensamiento, como ser alucinaciones e ideas delirantes que implican una ruptura con la realidad, trastornos a nivel afectivo y un trastorno a nivel de la conducta o el comportamiento, donde resalta la pérdida de la autonomía. Vamos a hacer mención también acerca de la psicogénesis de la conducta criminal. Para poder comprender un delito, tenemos que saber que es necesario estudiar todos los factores relacionados con el mismo y fundamentalmente la personalidad del delincuente. Refiriéndonos a la personalidad, decimos que se encuentra configurado por la biología, la psicología y la sociedad, y dichos factores son los que deben estudiarse para comprender la conducta criminal. Dentro de los factores biológicos se mencionan los elementos genéticos, los neurológicos y los neuroendocrinos. Los factores psicológicos incluyen el modelo psicodinámico desde el psicoanálisis de la conducta delictiva, como cualquier conducta humana, es la expresión o manifestación del inconsciente. Si el delincuente será de tipo impulsivo, es porque no ha podido integrar las normas sociales. Los delincuentes asociales que no tienen culpa porque no han desarrollado un super yo eficaz que actúe como un sensor de su accionar. Todos nuestros actos son expresión de nuestras inclinaciones ideacionales, afectivas y volitivas profundamente arraigadas,
las cuales constituyen nuestra personalidad. La personalidad se encuentra configurada por el pensamiento, la voluntad y la acción, y representa al individuo como un todo. Recordemos aquí la definición de Alport, que nos habla de que la personalidad es la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que permiten una adecuación al entorno. No existe una personalidad típica del delincuente, pero sí hay personalidades que tienen en sus rasgos mayores posibilidades de cometer actos antijurídicos. La Organización Mundial de la Salud ha definido el trastorno asocial de la personalidad con las siguientes características: descuido de las obligaciones sociales, endurecimiento de los sentimientos hacia los demás, transgresor de las normas sociales, su conducta no se modifica a través de la experiencia, baja tolerancia a la frustración, proclive a las conductas agresivas y violentas, no tiene sentimientos de culpa y se encuentra en conflicto permanente con la sociedad. La Organización Mundial de la Salud integra bajo esta denominación a la personalidad amoral, antisocial, asocial y psicopática. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se denomina trastorno antisocial de la personalidad a quienes tengan un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Si bien puede presentarse antes de los 15 años de edad, el diagnóstico de dicha personalidad solo puede hacerse a partir de los 18, basándose en los siguientes criterios: fracaso para adaptarse a las normas sociales, deshonestidad, mentiras, estafas, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, irritabilidad y agresividad, despreocupación imprudente de su seguridad o la de los demás, irresponsabilidad persistente y falta de remordimiento. Se encuentra definido al psicópata como una persona asocial, agresiva, muy impulsiva, que tiene pocos o ningún sentimiento de culpa y que es capaz de establecer lazos de afectos duraderos con otros seres humanos. Bueno, algunos especialistas marcaban una serie de características de sus conductas que tienen que ver con la asociabilidad, sin obediencia por las reglas, con un comportamiento errático, dirigido por deseos incontrolados, impulsividad, con falta de metas estables, sus deseos son flotantes, agresividad entre él y la obtención del placer momentáneo, escasos sentimientos de culpa, la escasez de valores en su mundo es la regla, donde la fundamental es la satisfacción del impulso aislado de cualquier otra consideración. Por último, el psicópata tiene escasa capacidad de amar, manifestando que es un lobo solitario, frío y sin comparación. Los demás son objeto de su propio placer. Los factores sociales que hoy inciden tal vez con mayor fuerza, dado que la situación globalizada de las sociedades trae aparejada mayor competitividad, marginación, desocupación, lo que ha creado una sensación de vacío e incertidumbre, que en algunos casos incide sobre una predisposición para obtener en forma inmediata las gratificaciones. Muchísimas gracias por su atención.